Se cayó un quirófano y le sacaron una película. No sabe. No, fue el doctor Mejía, y el doctor Mejía le pegó un parche de bus porque él estaba aquí adentro. Ella no está aquí, ¿verdad? Sí, está aquí en la 720. Ah, no, perdón, no, porque él fue interconsulta. Dice, oye, se lo imprimió. Ese, y está tranquila, ¿y qué se fue? Sí, el fémur derecho. En la caída. En la caída. El quirófano, aquí y estaba el doctor Mejía. Era una reconexión intestinal. Al pasarla de camita o salud. No, porque es chiquita. ¿Ya se repite? Sí. Ah, bueno, pero en el la Ay, no, nosotros nos quedamos. Son 8, ¿verdad? 8. Sí, porque esta niña está. Listo, niños, si quieren empezar. Hola, buenos días, compañeros y doctora. Bueno, nosotros somos el último equipo y nosotros vamos a hablar sobre cuidados paliativos. Y mi equipo está compuesto con mis compañeras Brenda, Rebeca, Aileen y yo, Fernanda. La que sigue, por favor. Aquí es importante comenzar la exposición hablando un poco sobre las definiciones de cuidados paliativos en diferentes textos. La norma oficial 011 nos habla que cuidados paliativos es el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo, el control del dolor y otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. En otra definición de un colegio americano, nos habla que los cuidados paliativos principalmente es aquel enfermo que se encuentra en una situación irreversible para recuperar su salud, reciba o no tratamiento, cuando los recursos experimentales ya se han aplicado sin eficacia terapéutica y que en su periodo de 3 a 6 meses esta persona fallecerá. La definición de la OMS nos habla que los cuidados paliativos son los cuidados activos y totales que se brindan a los pacientes con enfermedad que no responde al tratamiento curativo, como mencionan algunas otras definiciones. Y su objetivo es la de proporcionar calidad de vida, evitando el sufrimiento en el paciente y en su familia. Por lo tanto, en esta definición de cuidados paliativos, en lo que podemos decir que es el cuidado de los enfermos que tienen una enfermedad que con tratamiento o sin él es irreversible o es imposible recuperar la salud y que en la cual el único objetivo de esta es la de proporcionar calidad de vida en todos sus ámbitos y evitar un sufrimiento, pero no solo en el paciente, sino también en su familia. La que sigue, por favor. Hablando sobre otras definiciones, hablaremos ahora sobre la eutanasia. Aquí nos dice la OMS que es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. En esta parte hablaremos sobre la intervención deliberada para poner un fin a una vida sin perspectiva de curación. Esta práctica se utiliza tanto en humanos como en animales. En México no es legal, pero se cuenta con la ley de voluntad anticipada que más adelante vamos a tratar. Otras de las definiciones importantes a tratar en este tema es la eutanasia. Según la OMS, es la prolongación innecesaria del sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal. En esta parte, por lo tanto, es la aplicación de todos los medios posibles, sean proporcionados o no, para prolongar la vida de un paciente. La eutanasia
por otra parte, nos habla que es permitir que la muerte ocurra en su tiempo cierto, cuando deba de ocurrir. En esta parte se refiere a que el personal de la salud está capacitado para otorgar todo el tratamiento y cuidado del paciente, para disminuir su sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad como tal. La muerte natural es otra de las definiciones que debemos tratar. Es el resultado final de un proceso morboso en el que no hay participación de fuerzas extrañas al organismo o de otro ser humano en él. En esta parte nos menciona que es de origen interno. La que sigue, por favor. Los medios extraordinarios y ordinarios también es importante su definición en esta parte. Los medios extraordinarios nos mencionan que son los medios de diagnóstico y terapéutico en que determinadas circunstancias de su actual condición física, moral y espiritual de este paciente pueden no emplearse como un beneficio, digamos que son extras a los cuidados paliativos. Y los medios ordinarios, en esta parte, nos habla que son útiles para conservar la vida del enfermo en situación terminal o para cuando no constituyen una carga como tal, grave o desproporcionada a los beneficios que se pueden obtener. Digamos que las medidas ordinarias son buenas para el paciente hasta un punto y las ordinarias en algunos pacientes pueden causar más daño que beneficio. La que sigue, por favor. También es importante mencionar los criterios de terminalidad. Como ya lo habíamos mencionado, el enfermo en situación terminal es la persona que tiene una enfermedad incurable e irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Pero ¿cómo se hace esto? Bueno, la decisión de definir a un paciente terminal debe ser tomada por un personal especializado con experiencia, estar sujeto constantemente a revisión permanente. Y es importante mencionar algunas características de que tienen las características de criterios de terminalidad. Una de ellas es la enfermedad oncológica. En esta parte nos menciona que es la presencia de una enfermedad oncológica avanzada, progresiva, incurable, con diagnóstico histológico demostrado. En algunas, ya haber recibido terapia eficaz y o encontrarse en situación de escasa respuesta al tratamiento. En esta parte se menciona que es importante el tratamiento específico para su patología. Doctora, creo que algunos de nuestros compañeros están en sala de espera. Bueno, continuaré. Bueno, otro de los criterios de terminalidad que nos habla, esa, la enfermedad no oncológica. En esta parte nos habla más sobre enfermedades específicas o cambios en las circunstancias de la enfermedad. En esta parte de enfermedad no oncológica nos habla sobre progresión de la enfermedad documentada clínicamente o progresión de alguna enfermedad primaria como tal. También es importante mencionar múltiples vistas a servicios de urgencia, la necesidad de cuidados de enfermería en casa. Aquí también se menciona el deterioro del estatus de nutrición o la pérdida del 10% en 6 meses de su peso actual. También es importante mencionar el estatus funcional, en el que nos menciona que en esta parte la dependencia de 3 a 6 de las actividades diarias de la vida de una persona. También nos habla sobre enfermedades cardíacas. En esta parte es importante mencionar síntomas de falla cardíaca congestiva recurrente en reposo.
También la falla cardíaca congestiva con síntomas persistentes, aún con su tratamiento óptimo. Por otra parte, hablaremos sobre la demencia, que aquí nos menciona que es la incapacidad para deambular, vestirse sin asistencia, y la incapacidad para bañarse adecuadamente y incontinencia fecal y urinaria. Aquí menciona que algunos de los pacientes que no son tratados adecuadamente pueden presentar algunas de las complicaciones como son, doctora, creo que algunos están en sala de espera. Listo, ya se admitió. Sí, gracias. En algunas de las complicaciones sería neumonía por aspiración, úlceras de decúbito, entre otras. También tienen dificultad para la deglución o se rehúsan a comer como todos los pacientes. La que sigue, por favor. Otro de los criterios de terminalidad es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En esta parte nos habla sobre la falla inmunológica persistente, a pesar de un tratamiento antirretroviral, en el cual podemos encontrar CD4 positivas a pesar del tratamiento. La progresión de la enfermedad a pesar del tratamiento óptimo es otra de las características, o podríamos decir que presentan un grado muy maligno como linfoma de alto grado o linfoma del sistema nervioso central principalmente. Otras de los criterios es la enfermedad renal. En esta parte nos menciona los laboratorios y signos y síntomas. En los laboratorios nos habla un poco sobre la depuración de creatinina, la creatinina sérica. Otro de los signos y síntomas sería la uremia, la oliguria, menor a 400 cc en 24 horas, hipercalemia intratable, pericarditis urémica, síndrome hepatorenal, sobrecarga de líquido intratable. Otras de las características es la esclerosis lateral amiotrófica. Nos habla principalmente del deterioro de la capacidad de la ventilación del paciente. También nos habla del deterioro nutricional severo, en el que nos dice que es principalmente porque los pacientes tienen dificultad para deglutir. Se detecta pérdida continua de peso, incluso deshidratación y hipovolemia por la dificultad de deglutir alimentos. En esta parte, algunas de las complicaciones más comunes son la aspiración, úlceras, neumonía por aspiración. También nos habla sobre enfermedades hepáticas, en las que está presente el tiempo de protrombina prolongada más de 5 segundos sobre el control y albúmina sérica menor a 2.5. En estas, las principales características de falla hepática severa son asitis refractaria al tratamiento, peritonitis bacteriana esporádica y síndrome hepatorrenal. En esta parte, el síndrome hepatorrenal solamente tiene de 10 a semanas de una buena calidad, bueno, de vida como tal, si es ya diagnosticado con este síndrome. ¿Qué sigue, por favor? Los dos últimos criterios de terminalidad en el adulto serían enfermedad de Parkinson, en el que este paciente tiene mayor tendencia a las caídas, temblores violentos, alteración en la respuesta a la levodopa, inestabilidad postural, temblores y cambios mentales. Aquí es importante mencionar la pérdida de volumen pulmonar y que es secundario a la rigidez y debilidad de la musculatura pulmonar por la enfermedad subyacente. El último criterio de terminalidad es la poliulcerados con inmovilismo reversible. En esta parte nos habla que muchas de las enfermedades que ya habíamos hablado previamente, como neurológicas, cardiovasculares, respiratorias y neoplásicas, nos causan este síndrome, en el cual el deterioro funcional alcanza mortalidad de hasta unos 50% de los pacientes en menos de 6 meses. Las úlceras por presión aumentan la mortalidad hasta un 50%. Y es importante también mencionar los criterios de terminalidad en pacientes pediátricos. En la enfermedad avanzada, progresiva e irreversible, sin posibilidades razonables de una respuesta a un tratamiento,
Los síntomas son múltiples, multifactoriales y combinantes de intensidad variable. Dependiendo de, en esta parte, el paciente pediátrico pierde como tal su autonomía, que es importante en esta parte, y gran impacto emocional tanto para la familia, el paciente y el personal de salud que lo está atendiendo. Algunas de las características o fase agónica o criterios de terminalidad en pacientes pediátricos son nariz fría y blanca, extremidades frías. Por aquí es importante mencionar que tiene que tener al menos 4 criterios: libidinez, labios cianóticos, estertores premortem, apnea mayor a 15 segundos en un minuto, oliguria y no apertura ocular por más de 8 horas. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre la ley del 2016 en el artículo 166, en el que nos habla sobre la práctica de la eutanasia, en la que nos dice que queda prohibida y entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme al Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. En este caso nos habla sobre, en el caso de que esta se lleve a cabo, tendrán disposición penales aplicables de acuerdo a esta ley en México. Y el artículo 138 que nos dice que la persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y su bienestar. En esta parte nos dice que el Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad quien lo provoque en términos de la ley dispuesta. Entonces, estos dos artículos nos hablan como no causar mal al paciente como tal y siempre promover la vida. La que sigue, por favor. Aquí en la norma 011, pues, llamada Criterios para la atención del enfermo en situación terminal a través de cuidados paliativos. Bueno, es importante que en la historia natural de la enfermedad crónico-degenerativa se presenta un estudio clínico denominado situación terminal, en el cual se requiere que los prestadores de servicios de atención médica lleven a cabo acciones específicas para paliar el dolor y demás síntomas asociados a la enfermedad, que implican el sufrimiento de los pacientes y sus familiares, con la finalidad de mejorar su calidad de vida en esta difícil etapa. Es de lo que nos habla principalmente esta norma. En el ámbito de la atención médica, se sabe que las enfermedades crónico-degenerativas son aquellas que nos caracterizan principalmente por ser incurables, progresivas, invalidantes. Aquí es importante mencionar que esta norma oficial se lleva a cabo a través de 4 ámbitos fundamentales: el hospitalario, el ambulatorio, el domiciliario, la atención en urgencias. Los principales objetivos de esta norma oficial es establecer los criterios y procedimientos mínimos indispensables para permitir que se permitan prestar a través de un equipo multidisciplinario de salud servicios de cuidados paliativos a los pacientes que padezcan alguna enfermedad en situación terminal, a final de contribuir a proporcionar un bienestar con una calidad de vida digna hasta el momento de su muerte, promoviendo conductas de respeto y fortalecimiento para su familia y para todos los que están involucrados en su cuidado. La que sigue, por favor. Aquí son algunos de los puntos principales que se tratan en esta norma oficial, pero vamos a remarcar algunos puntos. En el 5.1 nos habla más sobre los cuidados paliativos se deben proporcionar con absoluto respeto digno y profesional a los enfermos en situación terminal, evitando en todo momento incurrir en acciones extraordinarias o desproporcionadas, como ya lo habíamos mencionado previamente. Por otra parte, nos habla que deberán tener los cuidadores deben de tener los conocimientos académicos necesarios y la capacidad técnica acorde a los ámbitos de su competencia.
otra parte o en otro de los apartados nos habla sobre contar con los recursos humanos y materiales suficientes y adecuados para el control del dolor y los síntomas asociados. En el último punto nos habla sobre el médico tratante será el responsable de indicar un plan de cuidados paliativos en el cual deben ser explicados de forma comprensible y fundamental suficiente al paciente, familiar, tutor o representante legal. ¿Qué sigue, por favor? Por último, es importante que durante la explicación del plan de cuidados paliativos, el médico tratante deberá informar al enfermo en situación terminal, en su casa, familia o tutor, representante legal, beneficio deseable con la aplicación de los cuidados paliativos sobre condición del paciente, así como del manejo de sus signos y síntomas. Aquí también es importante tener en cuenta que seguir siempre las creencias del paciente, como son credo, religión y costumbres particulares del enfermo en situación terminal. También es importante la información acerca de la persona que ocupará su cuidado, su situación socioeconómica, sus características de la vivienda, qué rol va a llevar en su familia después de esto o en este momento. Y también destacar y enfatizar el compromiso expresado al personal de salud que no se va a causar mayor daño o sufrimiento al paciente. La que sigue, por favor. Bueno, para finalizar, también es importante mencionar que esta norma oficial nos habla sobre el expediente clínico del enfermo en situación terminal, en el cual se van a llevar a cabo, el registro de todos los documentos que se lleven a cabo de su cuidado. También es importante mencionar que los responsables de los establecimientos o áreas de cuidados paliativos deben elaborar y desarrollar cuando menos un programa anual de capacitación y actualización profesional en esta área. Por último, nos menciona de los grupos sociales de apoyo psicológico, tanatológico voluntario, a fin de obtener la colaboración de la comunidad en este tipo de situaciones. La que sigue, por favor. Y por otra parte, los cuidados paliativos en pediatría se refieren como los cuidados activos totales del cuerpo, la mente y el espíritu del niño, incluyendo también el apoyo de la familia. Y comienzan cuando se diagnostica una enfermedad amenazante para la vida y continúan independientemente si el niño recibe o no un tratamiento de la propia enfermedad como tal. Entonces podremos decir que los cuidados paliativos no solo cuidan tu cuerpo, sino también tu estado mental. La que sigue, por favor. Y como tal, los cuidados paliativos en pediatría principalmente están como, o lo que yo entendí más, es que están enfocados principalmente a los pediátricos y la familia, en el que vamos a ayudar al niño y a su familia no solo acerca de la muerte, sino ante toda la enfermedad y sus síntomas, en tratar de minimizar esto. Y el profesional como tal tiene que aprender a cómo dar las malas noticias, el manejo del dolor, técnicas sobre cómo abordar estos temas, el lenguaje utilizado con los niños sobre su enfermedad y los cuidados paliativos. La que sigue, por favor. Ok, el siguiente tema a abordar en esta clase son los principales síntomas y cómo tratarlos desde la vista de los cuidados paliativos. Y bueno, mi nombre es Brenda Rosales. Siguiente, por favor. Ok, antes de empezar a ver los síntomas como tal, pues nada más para puntualizar lo que dijo Fer ya en este tema, recordemos que pues desde la mirada de los cuidados paliativos, pues ya sabemos que esta es un paciente que no responde al tratamiento curativo de su enfermedad de base y pues ya se sabe que
que no hay una solución para esta enfermedad, que ya es irreversible. Sin embargo, eso no quiere decir que el paciente tenga que vivir sufriendo el tiempo que le queda de vida. Entonces, es muy importante tratar estos signos y síntomas para que el paciente tenga una calidad de vida óptima, como ya lo mencionaba Fer. Entonces, pues esa es la mirada que tiene los cuidados paliativos en cuanto a estos tratamientos. Ya hemos visto, pues, en especial de dolor, cómo se trata, pero bueno, ahora vamos a verlos desde el punto de vista de que ya no son la enfermedad de base tal vez, sino que es para mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familiares. Como decía Fer, también es dentro de la esfera psicosocial. Entonces, pues también intervienen muchos factores que podrían alterarla o ayudar a mejorarla. Y pues el tratamiento de estos signos y síntomas se ha demostrado que puede traer beneficios psicológicamente. Entonces, bueno, ya para empezar con ellos como tal, primero vamos a tener a la debilidad, a la astenia y a la fatiga, que suelen presentarse de forma, bueno, al mismo tiempo. Y bueno, como definición, la debilidad pues es la falta de fuerza física o la carencia de energía. En cuanto a la fatiga, se asocia al cansancio, a la falta de fuerza resultado de haberse fatigado, o sea que la fatiga es más ocasionada por un esfuerzo previo y se puede manifestar con respiración frecuente o difícil, y es muy importante no confundirla con la disnea. En cuanto a la astenia, es la falta o decaimiento de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga y fatiga física o ausencia de iniciativa. O bueno, no sé cómo se los llegaron a explicar a ustedes en aquellos ayeres que empezábamos la carrera, pero a mí se me quedó que era la astenia como la no tener ganas de hacer las cosas. Y bueno, eso sería como que una forma coloquial de decirlo. Y bueno, estos tres síntomas, tanto la debilidad, la fatiga como el cansancio y la astenia, se refieren a la falta de fuerza física, pero realmente no son lo mismo, pero pues se ven como una misma entidad. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, pues es múltiple y no nos vamos a detener a revisar cada una, sin embargo, pues es importante conocerla. Algunas de ellas son inmovilidad, la anorexia, caquexia, que vamos a ver más adelante, una respuesta inflamatoria sistémica ocasionada por citocinas inflamatorias, la falla orgánica, que pues es común en pacientes que ya están en estado terminal. También puede estar asociada al tratamiento de cáncer. Aquí se me olvidó decirles que pues aquí ya no vamos a abordar el punto de vista oncológico, que ya revisamos porque ya lo revisamos la clase previa. Sin embargo, van a ver que algunas veces como que quiere aparecer, pero en sí ya lo vimos, así que no lo vamos a tratar hoy. Nada más es importante conocer que pues sí, es importante en este tema, pero ya lo vimos. También puede ser originada por alteraciones del dormir, por algunos medicamentos. Como les decía, las alteraciones psicoafectivas también son muy importantes. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad y el estrés, pues también nos pueden ocasionar astenia, fatiga y debilidad. Los estados hipermetabólicos, la afección encefálica, la hipoxia, en fin, hay un sinfín de enfermedades, padecimientos y otros signos y síntomas que nos pueden ocasionar debilidad, astenia y fatiga. Y pues vamos a ver a lo largo de toda la clase que cuando sea posible hay que tratar la etiología de base. Y bueno, ya estamos viendo que pues estamos en cuidados paliativos, ¿no? Que realmente es una enfermedad ya irreversible, entonces podríamos tratarla no desde el punto de vista de curarla, sino de aminorar estos síntomas. Siguiente, por favor, Ali. En cuanto al manejo, pues como ya les adelantaba, hay que empezar tratando la causa subyacente si es posible.
Y pues ya tratando la debilidad, la fatiga y la astenia como tal, pues tenemos medidas generales y medidas farmacológicas. Para empezar con las medidas generales, pues tenemos que explicar el origen del síntoma y determinar con el enfermo y la familia los objetivos y expectativas del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el paciente tiene que estar consciente, obviamente, del origen de su malestar, cómo se relaciona con su enfermedad de base. Y pues para esto la familia y el paciente pues tienen que estar bien informados para así poder tomar decisiones de qué tratamiento quieren llevar a cabo, ya que algunos son más invasivos que otros. Otro aspecto puede ser la fisioterapia, la terapia ocupacional, la psicoterapia, el acondicionamiento físico y fomentar el ciclo de sueño-vigilia adecuado, ya que esto pues, puede ser otro de lo, tal vez no sea el factor que esté ocasionando los signos y síntomas, pero puede estar sumando a ello. En cuanto a las medidas farmacológicas, pues tenemos que evaluar si la causa es tratable o no. Si es tratable, pues tenemos ahí el algoritmo de su lado derecho, en donde tenemos que si es tratable, pues podemos dar un tratamiento específico de acuerdo al padecimiento del paciente. Por ejemplo, si es una infección, pues dar tratamiento con antibióticos. Si lo está ocasionando una anemia, pues evaluar una transfusión. Si el origen es metabólico, pues podríamos estar hablando de un estado de deshidratación y podríamos corregir el desequilibrio electrolítico que tal vez encontremos. Si es originada por fármacos, pues podríamos corregir la dosis, ajustarla, o si ya es un malestar insoportable para el paciente, pues cambiarlo por otro. Y bueno, en cuanto al tratamiento, tratamiento farmacológico, si la causa no es tratable, pues podemos dar los siguientes fármacos. Siguiente, Aline, por favor. Ok, en cuanto a medidas farmacológicas, pues podemos dar esteroides. Su efecto está considerado en 4 a 6 semanas. En primera instancia tenemos a la dexametasona, cuya dosis es de 8 miligramos cada 12 horas y la dosis tope es de 16 miligramos. Esta se tiene que individualizar de acuerdo a la respuesta clínica. Tenemos que puede ser intravenosa e intramuscular. Y bueno, tener en cuenta la protección gástrica en pacientes con lesión gástrica. Tenemos que vigilar también la glucosa en este fármaco. En cuanto a la metilprednisona, son de 15 a 30 miligramos por kilogramo, es intravenosa y la administración debe ser lenta en 1 hora. Siguiente, Aline, por favor. Otro grupo son los progestágenos y aquí tenemos almegestrol, que son 40 a 160 miligramos oral y la dosis tope es de 160 miligramos. Pues aquí tenemos como nota que debe ser usado por personal experto, ya que tenemos riesgo de arritmias. Siguiente, por favor. Y el siguiente grupo son los psicoestimulantes, que aquí en la guía de cuidados paliativos, pues es de donde vienen estos fármacos, ¿no? Pero también revisé la guía de práctica clínica y nos menciona que no existe suficiente evidencia para el uso de estos dos fármacos, que son el metilfenidato y el modafinilo, pero bueno, ya es de acuerdo a al criterio de cada quien. También busqué en otras fuentes y pues estaba también muy dividida la opinión. Entonces, bueno, aquí está la información. En cuanto al metilfenidato, son 5 miligramos vía oral, 1 a 2 días. Y bueno,
Este es un estabilizador del estado de ánimo mientras se espera el efecto antidepresivo. Y el modafinilo, la dosis es de 100 miligramos vía oral con 400 miligramos de tope. Y nos va a ayudar a aliviar la fatiga, en especial en pacientes con esclerosis múltiple y la somnolencia diurna. Siguiente, Ellen, por favor. Ok, y eso sería todo con debilidad, astenia y fatiga. Ahora pasando al siguiente tema, el dolor no relacionado con cáncer o no oncológico. Recuerden que ya no vamos a ver el oncológico, ya lo revisamos. Pero bueno, aquí la introducción está un poquito más larga. Este es aquel que dura al menos de 3 a 6 meses o que persiste más allá del tiempo esperado para la cicatrización de los tejidos o la resolución de la enfermedad subyacente. Es mucho más frecuente en personas mayores y afecta entre el 10 al 25% de la población en fase final de la vida. La prevalencia en personas mayores es del 50 al 85% y bueno, repercute en la calidad de vida física, psíquica y social. Como ya les llevamos diciendo un ratito, el objetivo de este tratamiento es mantener el funcionamiento físico y mental del paciente y sobre todo mejorando su calidad de vida. Ahora, bueno, ya sabemos que el dolor es una sensación o experiencia desagradable, sensorial y emocional que se asocia a una lesión tisular verdadera o potencial. Y bueno, aquí desde la vista de los cuidados paliativos, pues es muy diferente abordar el dolor. El dolor en estos pacientes pues puede ser debido a su enfermedad, por ejemplo, una infiltración tumoral o lesiones nerviosas, consecuencia del tratamiento que están llevando a cabo, que pueden ser cirugía, quimioterapia, técnicas diagnósticas o relacionados con su situación de inmovilidad y debilidad general, por ejemplo, dolores óseos, úlceras y herpes zóster. Entonces aquí en los pacientes en cuidados paliativos es más que la sensación nociceptiva. Aquí va a incluir aspectos que tienen que ver con su condición humana, por ejemplo, su personalidad, la afectividad, las emociones y las relaciones psicosociales. Es por ello que las intervenciones deben ser multifactoriales, no solamente farmacológicas, sino también psicoterapéuticas y rehabilitadoras. Como les decía al principio, van de la mano uno con otro y se ha demostrado que los tratamientos psicosociales orientados a resolver la esfera psicológica mejoran el dolor y los tratamientos que están dirigidos a la nocicepción tienen efectos psicológicos benéficos. Entonces es muy importante no descuidar ninguno de los dos ámbitos, ya que van de la mano el uno con el otro. Y pues sobre todo es que el paciente viva lo más cómodo que pueda, con una buena calidad de vida. También es muy importante mantener una buena relación con el paciente y con sus familiares. Es muy importante educarlos acerca de la enfermedad, del dolor, para que puedan tomar decisiones adecuadas. Y bueno, también para que estén informados de cómo se va a tratar el dolor y cuál es su situación. El objetivo del tratamiento, como ya les decía, pues es mejorar la calidad de vida y se requiere un abordaje multimodal. Suele requerirse la combinación de fármacos que actúen sobre los componentes nociceptivo y neuropático. Entonces, bueno, esta es como que la introducción del dolor neuropático, perdón, del dolor centrado en los cuidados paliativos. Recuerden eso, que es para mejorar la calidad de vida del paciente, que tenemos que escuchar el cómo se siente desde todos los aspectos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya hemos visto las clasificaciones del dolor. Aquí en la guía de cuidados paliativos nos lo maneja como neuropático, musculoesquelético y otros. Sin embargo, pues ya sabemos que hay muchas otras clasificaciones como el agudo, el crónico, pero bueno.
Eso ya lo hemos estudiado y vamos a manejar esos términos pues aquí. Nada más es para recordar que pues en el neuropático podemos tener neuropatías periféricas, como ya sean mono o polineuropatías, y otras distrofias. En el musculoesquelético pues podemos tener artritis, periartritis, síndromes miofaciales, síndromes de dolor lumbar, y en otros pues tenemos el vascular, el cutáneo y entre otros. Siguiente, Aline, por favor. En cuanto a medidas generales, pues en primera instancia es definir la estrategia terapéutica en general, modificar el estilo de vida del paciente, la terapia psicológica, también tenemos la electroestimulación y otras terapias complementarias como masajes, aplicación de frío, calor, técnicas de respiración, relajación, etc. Algo que también se me pasó comentarles al principio, pues es que se tiene que investigar pues sí, el síntoma en sí, haciendo anamnesis en el paciente. Entonces, bueno, eso decidí ya no incluirlo en la exposición como tal, porque ya lo hemos visto muchas veces y sería muy repetitivo, nada más como comentario y para que lo tengan en cuenta. Es que el dolor pues es un síntoma, entonces obviamente es subjetivo. Y el simple hecho de que el paciente nos reporte dolor, pues debería ser una suficiente razón para iniciar tratamiento. Se debe hacer la semiología del dolor ya saben, con la mnemotecnia de Alicia. Se puede cuantificar, eso es muy importante para cuidados paliativos, cuantificarlo por una escala, por ejemplo, la escala visual análoga, la escala numérica verbal, la visual numérica, y bueno, son útiles no solamente para iniciar un tratamiento, sino para evaluar el estado de mejoría del paciente o de empeoramiento, según sea el caso. También es importante evaluar la funcionalidad que tiene el paciente, por ejemplo, la capacidad para deambular, para realizar las actividades de la vida diaria y completar una inspiración profunda. También evaluar sus arcos de movilidad y las restricciones del movimiento que sean consecuencia del dolor. Entonces, nada más como recordatorio de que este síntoma pues debe ser muy bien investigado para poder iniciar el tratamiento, también según sus características, si es punzante, si es tipo descarga, etcétera. Entonces, pero bueno, eso ya lo hemos visto, así que decidí que para no hacerlo más repetitivo, pues no ponerlo. Siguiente, Aline, por favor. Ok, en cuanto al manejo del dolor, pues podemos empezar diciendo que requiere la clasificación de como les decía hace un momento, clasificarlo por una escala es muy importante. Y no solo por una escala, sino ponerle un nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hacerlo mediante un esquema, y para esto tenemos los propuestos por la OMS, donde se le asigna un tratamiento al dolor según su intensidad. Por ejemplo, aquí tenemos el leve, el moderado y grave, y también la ya tan mencionada escalera analgésica de la OMS. Ahora, aquí en cuidados paliativos, y como ya hemos visto también en otras clases, lo mejor es no estar experimentando con el paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que irnos empezando así escalerita por escalerita, viendo qué funciona, sino escuchar al paciente, cómo se siente, verlo por nosotros mismos, cómo está viviendo su dolor, y pues que si es un dolor muy insoportable no podemos iniciar con paracetamol y ya, sino que tenemos que conocer bien a nuestro paciente. Entonces, en cuanto a la clasificación, pues tenemos el leve, que es tratado con analgésicos no opioides, que son antiinflamatorios no esteroideos y paracetamol. El moderado, pues vamos a emplear opioides débiles, que ya hemos visto que son la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. Y si es necesario algún adyuvante como esteroides, antipilépticos o continuar con AINES. En cuanto al grave, pues se pueden prescribir ya opioides potentes como la morfina, la hidromorfona,
y la metadona, y no olvidar que la morfina oral es el estándar, y al igual que en el dolor moderado, de ser necesario, podrán emplearse los adyuvantes que ya les comenté anteriormente. Y bueno, también evaluar si funcionan, porque si no, pues para qué medicar al paciente innecesariamente. Y bueno, acá de su lado derecho, pues tenemos la escalera analgésica de la OMS, que ya la conocemos, nada más que se ha propuesto en estos últimos años pues agregar un cuarto escalón con el intervencionismo, pero bueno, ese ahorita lo revisamos. Y, en fin, primer escalón, AINES más adyuvantes. Segundo escalón, opioides débiles más adyuvantes y más AINES. Tercer escalón, opioides fuertes más AINES más adyuvantes. No es complicado. Siguiente, Aline, por favor. En cuanto al ascensor analgésico, eso es otro esquema que no habíamos revisado, en donde también tenemos el dolor leve, moderado y grave. Y bueno, ¿qué quiere decir el ascensor analgésico? Pues simula a un paciente dentro de un ascensor. En el suelo o nivel 0 se encuentran los coadyuvantes analgésicos y va a tener 4 botones para pulsar según la intensidad de su dolor, ya sea leve, moderado, severo o insoportable. También existe un botón de alarma cuando en la escala visual análoga es mayor a 5. Y bueno, cuando estamos en el nivel 1, pues el paciente aprieta el botón porque tiene dolor leve, y al abrirse el ascensor encontraría analgésicos no opiáceos como el paracetamol, el metamizol o ibuprofeno a dosis bajas. Si aprieta el botón 2 es porque considera su dolor como moderado, y aquí encontraría tramadol y codeína en combinación con analgésicos no opiáceos. Y si pulsa el botón 4 tendría, el botón 3 tendría opioides potentes, y si pulsa el botón 5 estaría en la unidad especializada en el tratamiento del dolor. Aquí va a ser tratado con bloqueos nerviosos u opioides vía intratecal. Y si pulsa el botón 5, que es el botón de alarma, aquí el tratamiento ya es completamente individualizado, según lo que requiera el paciente. Siguiente, Ellen, por favor. Y bueno, como verán, el dolor es tal vez el tema más complicado de abordar, entonces aquí está su algoritmo. Y bueno, si aquí tenemos un pequeño resumen abajito de donde está el primer cuadrito de dolor, ahí hay un muy buen resumen. Si comprende inflamatorio, pues se podría dar un AINE un AINE o paracetamol, y si el dolor es de tipo neurótico, se debe considerar la neuromodulación con gabapentina, con amitriptilina, con venlafaxina o duloxetina. Entonces, pues como ya les decía, se tiene que evaluar el dolor según su intensidad, y así es como se guía este algoritmo. Si tenemos el dolor en leve, que va de una puntuación de 1 a 3, en caso de no poder usar AINES o paracetamol o algún adyuvante, se puede iniciar desde aquí la administración de un opioide débil, considerando el caso de cada paciente. Si el enfermo ya consume opioides y el dolor está controlado, se puede continuar con la dosis ya proporcionada del opioide. Si el dolor se está elevando en intensidad durante el día, se debe considerar la posibilidad de utilizar el rescate de opioide débil, que es el 10 al 25% de la dosis basal. Si el dolor se descontrola o incrementa su intensidad, se debe reevaluar de 12 a 24 horas y ajustar según lo necesario. En el dolor moderado, esto vamos a empezar con que tenemos un enfermo virgen a opioide. Empezamos con un opioide leve a dosis de 15 a 25 miligramos, equivalente a morfina, por ejemplo, tramadol, tapentadol o buprenorfina.
Y si el enfermo ya consume opioides, tenemos que considerar como base la dosis ya establecida y a ese valor le incrementamos un 30 al 50%. En el dolor severo, en enfermos vírgenes a opioides, utilizamos un opioide leve, a una dosis de 15 a 25 miligramos, equivalente a morfina endovenosa, pero acá ya es pues con morfina, fentanilo, buprenorfina u oxicodona. Ya de aquí, tanto el dolor moderado o severo confluyen en el algoritmo. Y bueno, aquí ya tenemos varias consideraciones, como que si el dolor presenta elevaciones en intensidad durante el día, tenemos que considerar la posibilidad de utilizar rescate con opioide. Este rescate va a ser de 10 a 25% de la dosis basal y se puede duplicar la dosis en caso de ser necesario, pero bueno, esto ya depende completamente del estado del paciente. En caso de efectos adversos graves o que el dolor sea descontrolado, que tenga incrementos diarios, se tiene que considerar la rotación de opioides a dosis equipotentes, que ahorita les explico qué quiere decir esto, y reevaluar cada 12 a 24 horas y ajustar según sea necesario. Siguiente, Aline, por favor. Y bueno, acá hay una tablita muy útil que nos dice los equivalentes de la dosis de morfina vía oral en una dosis de miligramos por día a una conversión de una dosis de fentanilo con tasa de liberación de microgramos por hora. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, que de 45 a 134 miligramos por día de morfina vía oral equivalen a 25 microgramos por hora de fentanilo. Entonces, bueno, aquí está esta tablita de conversión que es muy útil. Como nota tenemos que 10 miligramos de morfina intramuscular o 30 gramos de morfina vía oral cada 4 horas por 24 horas es el equivalente aproximado a 100 microgramos por hora de fentanilo transdérmico. Que bueno, ahorita les cuento bien qué pasa con el fentanilo en este tema. Siguiente, Aline, por favor. Ok, bueno, vamos a revisar brevemente la posología, que ya la venimos revisando desde hace algunos días. Pero bueno, nada más para puntualizar, tenemos aquí al paracetamol, al naproxeno y al diclofenaco y al ibuprofeno. En cuanto al paracetamol, pues ya sabemos que la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilogramo o 500 miligramos cada 8 horas. Tenemos presentación oral, intravenosa y rectal y la dosis tope es de 4 gramos al día. En cuanto al naproxeno, tenemos que la dosis es de 250 a 500 miligramos cada 12 horas por vía oral. El diclofenaco puede ser de 50, 75, 100 miligramos cada 12 horas por vía oral y la dosis máxima son 150 miligramos intravenoso. El ibuprofeno son 200, 400, 600 miligramos cada 6 a 8 horas oral y máximo son 2.4 gramos al día. Siguiente, Aline, por favor. Y ya empezando con los opioides, antes de esto les cuento lo que les decía de lo de la rotación de opioides. Pues sí, aquí literalmente es ir rotando los opioides, pero ¿bajo qué situaciones? Puede ser en caso de no lograr la analgesia adecuada o ante la presencia de efectos secundarios que obliguen a suspender el fármaco. Entonces, cuando nos encontremos a estas situaciones, se propone la estrategia de sustituir el fármaco inicial por un segundo opioide, según el fármaco del que estemos hablando. Y bueno, ya entrando a los opioides débiles, pues tenemos a la codeína, cuya dosis es de 30 a 60 miligramos cada 4 a 6 horas vía oral, máximo 360 miligramos. La hidrocodona de 250 a 500 miligramos cada 12 horas vía oral. Y el tramadol, acá lo tenemos de 0.5 a 3 miligramos por kilogramo por dosis cada 8 horas intravenosa.
En la administración oral lo tenemos de 50 a 100 miligramos cada 6 a 8 horas. La dosis máxima vía oral es de 500 a 600 miligramos. En mayores de 65 años esta dosis cambia a 300 miligramos. La dosis máxima intravenosa es de 400 miligramos y la dosis subcutánea es de 50 miligramos por dosis. Siguiente, Ellen, por favor. En cuanto a los opioides fuertes, pues empezamos con la morfina, que es el estándar de oro. Aquí podemos iniciarla como fármaco rotatorio en un paciente que ya estaba con un opioide previo o un virgen a opioide. Realmente es un fármaco muy bueno en cualquiera de las dos situaciones. Se tiene que iniciar con 5 miligramos e ir incrementando cada 4 horas hasta alcanzar la analgesia. Y como es un opioide potente, recordemos que no tiene techo o no tiene tope. Entonces, es muy importante recordar esto con los opioides fuertes. La buprenorfina puede ser transdérmica, nada más recordar que es de 20 a 50 veces más potente que la morfina. La dosis es de 5 y 10 miligramos cada 7 horas y 20, 30 miligramos cada 72 a 96 horas o 35, 52.5 microgramos por hora cada 96 horas. Tenemos presentación transdérmica y sublingual, 200 microgramos intravenosa, sublingual 200 microgramos y también la transdérmica 200 microgramos, intravenosa 300 microgramos y subcutánea 150 microgramos por dosis. La dosis máxima es de 140 microgramos por hora. El fentanilo, aquí nos detenemos un poquito porque ya habíamos revisado que es un fármaco que causa mucha adicción, pero estamos en la situación perfecta para usarlo hablando de cuidados paliativos. Recuerdan que en clases pasadas comentó la doctora que justamente en estos pacientes es perfecto usar parches. Estamos en la situación perfecta porque es un paciente que ya los necesita realmente. Y bueno, es una administración pues prolongada, entonces aquí sí es perfecto usar fentanilo. Tenemos la presentación transdérmica en parche, como les decía, en pacientes terminales es perfecto usar el fentanilo. Las dosis son de 25, 50, 75 a 100 microgramos por 72 horas, no tiene tope y considerar que causa mucha adicción, pero bueno, aquí ya estamos priorizando el alivio del dolor. Entonces, perdón, suena muy repetitiva, pero pues es la situación perfecta para usarlo. Y pues tiene como ventaja la administración por parche transdérmico en el caso de dificultades de la deglución. Y bueno, eso con el fentanilo. La oxicodona también puede ser usada en rotación de opioide previo o un virgen opioide. Y se tiene que iniciar con 10 miligramos e ir incrementando. Tenemos dosis por vía oral, rectal e intravenosa. Y tampoco tiene tope. Siguiente, Ellen, por favor. Y bueno, estas tablas son de la Guía de Cuidados Paliativos de España. Entonces quise darle prioridad a la guía que tenemos en México. Sin embargo, esta guía de España también es muy útil. Pero bueno, decidí usar como base la de México. Aquí en la de España, pues también tenemos los antidepresivos, los anticonvulsivantes, anestésicos locales, corticoides, relajantes musculares y aquí vienen sus indicaciones. Por ejemplo, de los antidepresivos ya habíamos visto que es un dolor son apropiados para un dolor que sea más bien quemante, como el dolor neuropático. En especial los tricíclicos y la duloxetina.
Los anticonvulsivantes como la carbamazepina, la gabapentina, la pregabalina pueden ser usados para dolor neuropático. Los anestésicos locales para dolor musculoesquelético. Y bueno, aquí están todas las indicaciones que tiene cada uno de los grupos. Realmente es una tabla que tiene un muy buen resumen. Y acá está la posología de algunos fármacos, por ejemplo, de la amitriptilina, de la duloxetina, la carbamazepina y estos especialmente con las dosis especiales para dolor neuropático. Esta es una posología un poquito más larga y ya revisamos la clase de fármacos, nada más es para recordarla. Entonces, también, por ejemplo, por acá está la morfina, que como ya les decía es lo mismo, de 5 a 15 miligramos de liberación rápida cada 4 horas. Entonces, de nuevo, estas tablitas son muy útiles, así que, bueno, ahí las podrán revisar con un poco más de calma, pero sí, en esencia es prácticamente lo que ya les dije. Siguiente link, por favor. Ok, aquí tenemos la posología de otros fármacos. Acá tenemos algunos AINES. También tenemos al paracetamol. Y de este lado pues tenemos al tramadol, a la morfina oral, el fentanilo, la metadona. Así que, de nuevo, ya vimos clase de fármacos, pero nada más es para recordar que pues todos estos fármacos pueden ser usados en cuidados paliativos de acuerdo a lo que nos esté refiriendo el paciente. Y pues aquí está su dosis recomendada, que de nuevo es prácticamente lo que ya les dije, pero nada más es un resumen de todo lo que les acabo de decir. Siguiente link, por favor. Y bueno, en este esquema que se ve algo borroso, es también otro resumen de todo lo que acabamos de ver, nada más para puntualizarlo. Este también es de la Guía de Cuidados Paliativos de España. Y bueno, acá tenemos el dolor otra vez como leve, moderado, intenso e irruptivo. Acá nos vamos a saltar estos porque ya vimos cómo tratar cada uno, que es de acuerdo al escaloncito de la OMS, perdón, a la escalera de la OMS. Acá nada más vamos a ver lo que nos faltaba, que es el dolor de tipo irruptivo, que es muy importante en pacientes en cuidados paliativos. Su tratamiento es con morfina rápida, con fentanilo en parches y oxicodona rápida. Nada más, eso es lo único que nos faltaba. Y también agregar, o bueno, volver a mencionar, que en cualquier situación que se encuentre el paciente tenemos que dar terapia adyuvante. Acá tenemos, por ejemplo, en el dolor neuropático se pueden dar antidepresivos y anticonvulsivantes. En las metástasis óseas, bueno, como les decía, el dolor oncológico aparece a cada rato, nada más para mencionar que puede ser, su ayudante son la radioterapia y los bifosfonatos, y la hipertensión endocraneal o la compresión nerviosa podemos usar corticoides. Y bueno, creo que esto sería todo en el apartado de dolor. Entonces los puntos importantes es ponerle una clasificación al dolor del paciente. En base a esto, comenzar con el tratamiento. Podemos basarnos en la escalera del analgésica de la OMS o en el ascensor analgésico. La escalera analgésica tiene más estudios que prueban que es más efectiva. Y pues evaluar qué fármaco es el ideal para el paciente, si ya ha usado opioides, si sí, pues evaluar si ese opioide sí funciona o el paciente ya requiere pasar a un opioide fuerte o ese opioide ya les está causando muchos efectos secundarios, etcétera, etcétera. Y no olvidarnos de la terapia adyuvante y de las medidas generales que también pueden ayudar en la mejoría del dolor. Siguiente, por favor. Y bueno, el dolor es
lo más largo de esta exposición. Ya de aquí es un poquito más ligero. Ahora vamos a revisar la anorexia, la caquexia y la astenia. La anorexia es la incapacidad del paciente para comer o la abolición o pérdida involuntaria del apetito. Se puede confundir con saciedad temprana, y es que la anorexia puede incluir saciedad temprana, pero no son sinónimos. La caquexia es la pérdida acelerada de peso en el contexto de un proceso inflamatorio crónico que puede estar relacionado a condiciones tumorales o inflamatorias. Se puede acompañar de letargia extrema, fatiga, debilidad, que ya lo vimos. ¿Se acuerdan que les dije que la caquexia era una causa de fatiga y debilidad? Bueno,